En una calle desierta, bajo la lluvia torrencial, Maya, una joven enfermera negra que acaba de terminar un largo turno de noche, ve a un niño empapado y temblando, sentado solo al costado del camino. Sin dudarlo, lo lleva a casa, lo alimenta y lo ayuda a entrar en calor. El niño solo recuerda que su padre trabaja en un hospital y una foto descolorida es su única pista. Maya lo lleva allí, solo para ser juzgada y casi despedida. Lo que ella no sabe es que su padre es el director ejecutivo del hospital y lo que sucede después cambiará su vida para siempre. Antes de profundizar en el tema, esta historia nos permite saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tu opinión. Era una noche empapada de oscuridad y agua. Una fuerte lluvia caía sobre las calles casi desiertas de la ciudad como una interminable sábana de dolor. Las tiendas habían cerrado hacía tiempo. Los carteles de neón parpadeaban débilmente a través del vidrio empañado, y los únicos sonidos eran el fuerte golpeteo de la lluvia contra el metal y el lejano retumbar de los truenos. Los coches escaseaban y la gente aún más. Los que se quedaron afuera se apresuraron a esconderse bajo las sombrillas o se acurrucaron bajo los toldos, con la mirada perdida, sin ganas de enfrentarse a una tormenta ni a nada más. Y fue entonces cuando apareció. Un modesto sedán plateado, desgastado pero cuidado, avanzaba lentamente por la resbaladiza avenida. Detrás del volante estaba sentada Maya Brooks, una mujer negra de 25 años, con su cabello cuidadosamente atado en un moño empapado en los bordes por anteriores viajes entre las alas del hospital. Su uniforme, de color verde azulado descolorido y ligeramente adherido a sus brazos, insinuaba un turno de 12 horas que la había agotado físicamente, pero no emocionalmente. Sus ojos, oscuros y firmes, escudriñaban el camino, no solo en busca de obstáculos, sino de cualquier cosa o persona. Su espíritu estaba cansado, pero todavía suave. Ese tipo de suavidad que el mundo a menudo intentó aplastar en mujeres como ella. Se había acostumbrado a las miradas, a la forma en que las familias de los pacientes dudaban cuando ella entraba en una habitación, a como algunas de las enfermeras mayores la llamaban niña en lugar de su nombre, a como un guardia de seguridad blanco una vez la siguió fuera de la sala de descanso y le pidió su identificación en su cuarta semana de trabajo allí. Y aún así Maya sonrió, no porque le gustara, sino porque se negaba a dejar que la cambiara. Se suponía que esta noche sería solo otro viaje a casa, con su lista de reproducción en aleatorio y los ojos medio cerrados en los semáforos. Pero cuando redujo la velocidad para girar hacia una calle lateral cerca del límite industrial de la ciudad, sus faros captaron algo que hizo que su pie se congelara en el freno. Una pequeña figura, empapada, temblando, sentada en el borde de la acera bajo la lluvia torrencial. El corazón de Maya dio un vuelco. Ella miró a su alrededor. Nadie más, ningún otro coche, nadie en la acera. Todos habían decidido ignorarlo. Fuera lo que fuese, quizá no lo vieron. Quizás no les importó. Ella lo hizo. Ella detuvo el auto, dejó el motor al ralentí mientras agarraba su chaqueta del asiento del pasajero y salía al aguacero. Sus zapatillas golpearon el pavimento y se empaparon inmediatamente. La lluvia no le molestaba. Lo que sí llamó la atención fue la forma en que el niño se estremeció cuando ella se acercó. No podía tener más de 10 años. Piel delgada, pálida y enrojecida por el frío. Ropa colgando de él. Demasiado grande, demasiado roto, demasiado mojado. Cabello pegado a la frente y zapatos gastados. Él la miró con los ojos muy abiertos, sin hablar, sin moverse, simplemente asustado. «Oye», dijo Maya suavemente, agachándose a su altura. La lluvia corría por sus mejillas como lágrimas que aún no había llorado. «¿Estás bien, cariño?» El chico negó con la cabeza lentamente y luego apartó la mirada. Ella lo vio en sus ojos. No confiaba en ella. No confiaba en nadie. ¿Necesitas ayuda? ¿Que te lleve a algún sitio? Haces mucho frío aquí fuera. No hubo respuesta. Maya volvió a mirar su coche. No debía, pero tenía que hacerlo. Metió la mano en el bolsillo, sacó su placa de identificación y la levantó. Trabajo en el hospital. Mira, estás a salvo conmigo. Te lo prometo. Nada más. Pero no corrió. Eso fue suficiente. Te voy a meter en mi coche solo para que entres en calor.
Bueno, voy a encender la calefacción. No tienes que hablar. Extendió la mano lentamente. El chico la miró fijamente. Pasaron unos segundos, luego apenas. Se movió, se levantó y le tomó la mano. Dentro del coche, Maya subió la calefacción, le dio una toalla limpia de su bolsa de deporte en el asiento trasero y le dio su sudadera de repuesto. Le quedaba grande, pero estaba seca. Se acurrucó en el asiento, en silencio, pero ya no temblaba. Maya lo miró por el retrovisor. Soy Maya, dijo en voz baja. Todavía no tienes que decirme tu nombre, pero si quieres comer, una ducha, una cama. Puedes venir conmigo. Solo por esta noche. Ninguna respuesta. No la necesitaba. Al volver a la carretera, las farolas los iluminaron como olas doradas. Y en lo más profundo de su pecho, lo sintió. No era solo un niño necesitado. Era algo más grande. Algo en esta noche lo cambiaría todo. La lluvia había amainado cuando Maya llegó a su estrecho camino de entrada, aunque los charcos aún brillaban como espejos bajo la tenue luz del porche. La pequeña casa de una planta no tenía nada de lujo. Pintura blanca descascarada, un escalón de madera que crujía y un buzón inclinado como si estuviera cansado, pero era suya. Le había llevado 3 años de turnos consecutivos, vacaciones perdidas y muebles de segunda mano reclamar este pequeño rincón de estabilidad. Al salir del coche, miró al chico, todavía envuelto en su sudadera con capucha como si fuera una armadura. No había dicho ni una palabra en todo el trayecto. Abrió la puerta con cuidado, sin decir nada esta vez. Salió solo, con la mirada baja y los zapatos. El chapoteo de la grava mojada. Dentro, el aire olía ligeramente a lavanda y detergente. Un pequeño sofá, 2 sillas desiguales y una pequeña cocina llenaban el espacio abierto. Maya encendió la calefacción y se arrodilló junto a un viejo armario, sacando una toalla limpia y un pantalón de pijama que perteneció a su hermano menor antes de que se mudara. Estos deberían quedarte bien, dijo, entregándoselos sin esperar un agradecimiento. Los baños al final del pasillo, segunda puerta. Hay jabón y un cepillo de dientes todavía envueltos. Puedes tomarte tu tiempo. Dudó antes de la ropa. Tenía los dedos rosados del frío, pero ella vio cómo se aferraban a la tela con fuerza, como si significara algo tener algo. Entonces desapareció por el pasillo. Maya exhaló lentamente, hundiéndose en el reposabrazos del sofá, frotándose la sien. Su mente daba vueltas con preguntas silenciosas. ¿Quién es este chico? ¿Dónde está su familia? ¿Debería haber llamado a la policía? Pero incluso mientras esos pensamientos llegaban, su instinto los alejaba. Había algo en la forma en que la miraba. Tanto miedo, pero un pequeño destello de confianza le indicó que no se trataba de protocolo. Se trataba de humanidad. Para cuando salió, cambiado y húmedo, Maya había preparado queso a la plancha y sopa de tomate, sencilla pero caliente. Colocó el tazón frente a él en la mesa de centro y luego se apartó, dándole espacio. No tocó la comida de inmediato. La miró como si no estuviera seguro de si era real. Luego levantó lentamente la cuchara. El primer bocado debió de haberle dado en el clavo, porque parpadeó con fuerza, como si contuviera las lágrimas. Ella se dio la vuelta para darle privacidad. No fue hasta que los platos estuvieron en el fregadero y Maya se sentó con una manta sobre el regazo que finalmente habló. Me llamo Elliot, dijo con voz baja y seca. Ella levantó la vista con suavidad. Hola, Elliot. Una pausa. Luego, gracias por no dejarme. Las palabras la desgarraron. Sonrió, con la voz más suave ahora. No tienes que agradecerme. No podía pasar de largo sin más. Jugueteó con el borde de la manta, con la mirada baja. Estaba intentando. Encuentra a mi papá. Maya frunció el ceño. ¿Sabes dónde está? Elliot trabaja en un hospital, respondió Elliot. Creo que algo pasó. No ha vuelto a casa en días. La miró, con el ceño fruncido. Intenté buscarlo yo mismo. Se le encogió el corazón. Fuiste sola. Él asintió. Luego, de su mochila, delgada y casi vacía, sacó un papel doblado. No,
No era papel. Un recorte de revista, una foto satinada arrugada y rota por los bordes, que mostraba la reluciente fachada blanca de un hospital. No había nada escrito, solo la imagen, pero Maya la reconoció de inmediato. Se inclinó lentamente hacia adelante, su voz casi un susurro. Ese es el Centro Médico Mercy Hill. Los ojos de Elliot se abrieron de par en par. Lo sabes. Trabajo allí, dijo, todavía aturdida. Llevo más de un año trabajando allí. Se iluminó. Solo un poco. Entonces tal vez conozcas a mi papá. Tal vez puedas ayudarme a encontrarlo. Maya sonrió a pesar de la inquietud que se apoderaba de ella. Tal vez. ¿Sabes su nombre? Charles, dijo rápidamente. Charles Bittman. Se quedó paralizada. Ese nombre resonó en su cabeza como una campana, agudo, familiar, pero lejano. Lo había oído antes, en alguna parte, pero ¿dónde? El nombre resonó en su mente, danzando alrededor de un recuerdo que no lograba alcanzar. No estoy segura, murmuró con sinceridad. Me suena, pero hay tanta gente allí. El rostro de Elliot se hundió, pero no del todo. Maya extendió la mano, colocándola cerca de la suya, sin tocarla, solo cerca. Escucha, mañana por la mañana tengo que ir a trabajar. Te llevaré conmigo. Quizás si preguntamos por ahí, encontremos a alguien que sepa dónde está. Lo averiguaremos juntos, ¿de acuerdo? La miró un largo instante, una mirada sincera, no de miedo ni desconfianza, sino algo que atravesó su pared. Luego asintió. Más tarde esa noche, después de que Elliot se durmiera en el sofá, envuelto en la manta que siempre guardaba para los invitados pero que nunca usaba, mamá se quedó de pie junto a la pequeña ventana de su cocina, mirando la noche. La lluvia había parado. La calle estaba en silencio. Pero en su interior, una tormenta apenas había comenzado. Volvió a pensar en el nombre. Charles Bittman. ¿Por qué se le había quedado grabado? Recordaba haberlo oído una vez, quizá durante una reunión matutina, una conversación distante entre personal administrativo, alguien a quien nunca había visto cara a cara. Aún así, algo la atrajo. No era solo una coincidencia. Este chico no había acabado en su calle por casualidad. Y entonces otro pensamiento la golpeó, agudo y cruel. Había trabajado durante años para que la tomaran en serio, para ser más que solo la enfermera negra, para que la vieran por su cuidado, su habilidad, su compromiso. Y ahora estaba a punto de entrar en ese espacio con un niño que nadie conocía, cuya piel no coincidía con la suya, sin ninguna explicación que satisficiera sus suposiciones. Pero entonces se giró para mirar a Elliot, cuyo pecho subía y bajaba con la clase de sueño tranquilo que solo el agotamiento podía traer. Lo haría de todos modos, aunque la miraran fijamente, aunque susurraran, aunque lo usaran para juzgarla, para hundirla, porque no se trataba de ellos. Se trataba de un chico sin ropa seca, sin caja fuerte, un lugar, y una foto rota aferrada en su mano como un salvavidas. Se trataba de la promesa que le había hecho sin decir las palabras. Iba a ayudarlo a encontrar a su padre, y nadie, ni el juicio, ni el protocolo, ni el miedo, la detendría. La mañana siguiente amaneció gris y lenta, con una fina niebla aún suspendida en el aire, como si el cielo no se hubiera recuperado del todo de la tormenta de la noche anterior. Maya estaba de pie frente al espejo, cepillándose las puntas de los pantalones, ajustándose el moño más fuerte de lo habitual. Su uniforme verde azulado estaba recién lavado, sus zapatillas limpias pero desgastadas. Todo en su apariencia era pulcro, competente, intencional. Miró por encima del hombro a Elliot, todavía sentado tranquilamente en el borde del sofá, con la mochila apretada contra el pecho como un veterano de guerra. Su cabello estaba seco ahora, sus mejillas ya no estaban sonrojadas por el frío, pero su camisa le quedaba un poco grande y estaba deshilachada en el cuello. Los pantalones que Maya había encontrado estaban limpios, pero las rodillas estaban raspadas por años de juegos con su hermano. Parecía lo que era, un niño que se sostenía con tela prestada y silencio. ¿Listo?, preguntó ella, volviéndose hacia él con una leve sonrisa. Él asintió, con ojos inseguros pero decididos. De camino al hospital, el coche estaba en silencio,
salvo por el suave zumbido de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Elliot seguía mirando por la ventana. Sus dedos se movían nerviosamente mientras trazaba patrones invisibles en el cristal. Maya quería decir algo reconfortante, algo valiente, pero sus pensamientos estaban inquietos. El nombre de Charles Bittman aún resonaba en su mente, como una pieza de un rompecabezas flotando fuera de su alcance. Pero más que eso, era el dolor en el estómago, el que siempre sentía antes de entrar en un espacio en el que tenía que ser el doble de buena solo para que la consideraran suficiente. Merci Hill apareció a la vista, alta y elegante, con ángulos agudos y vidrio, un símbolo de cuidado en la superficie. Pero para Maya, era más complicado. Se estacionó en el estacionamiento del personal, tomó la mano de Elliot sin pensar y lo condujo a través de la entrada lateral. En el momento en que entraron al pasillo iluminado con fluorescentes, ella lo sintió, el cambio de temperatura, no en el aire, sino en las miradas. Una pausa en la conversación en la recepción. Los ojos de una enfermera van de ella a Elliot. El principio del juicio floreciendo como moho. ¿Es ese tu sobrino? Alguien preguntó detrás de ella. Se giró y vio a Mara, una enfermera de alto rango, con un moño apretado y una sonrisa aún más apretada. Su voz era melosa, pero los ojos detrás de ella eran de acero. No, dijo Maya simplemente. Está conmigo hoy, solo por un ratito. Mara parpadeó y su sonrisa se desvaneció. Sabes que no se supone que tengamos invitados durante los turnos. Pero no estorbará. Lo estoy ayudando a encontrar a su padre, dijo Maya, intentando mantener un tono firme. Profesional. No debía ninguna explicación, pero sabía lo rápido que el silencio se convertiría en sospecha. Mara emitió un leve zumbido y volvió a su ordenador. Maya sintió que el calor de los susurros comenzaba a elevarse tras ella. Se adentraron más en el edificio. Elliot se aferró más, encogiéndose en sí mismo a medida que pasaba más personal. Algunos lo miraban fijamente, otros intentaban no hacerlo. Un auxiliar murmuró en voz baja, lo suficientemente alto como para decir, esto no es una guardería. Otro rió entre dientes. Lo sacó de la calle. Los hombros de Elliot se tensaban con cada palabra, y Maya apretaba la mandíbula, pero siguió caminando. Se lo había prometido. En la enfermería, se conectó a su terminal mientras Elliot permanecía cerca, con los ojos abiertos y buscando. De vez en cuando, levantaba la vista hacia alguien que pasaba, con esperanza, y luego apartaba la mirada rápidamente. Maya preguntó discretamente a algunos compañeros, ¿conocen a un tal Charles Bittman? Podría ser médico. Quizás un administrador. Nadie le dio una respuesta directa. La mayoría se encogió de hombros o pareció confundida, y algunos parecían casi molestos por la pregunta. Entonces llegó la voz que había estado temiendo toda la mañana. Maya Brooks, espetó Ellen, la enfermera jefe. Breve, cortante, y siempre a 2 segundos de la desaprobación. Se acercó con los brazos cruzados, la mirada ya fija en el problema. ¿Qué es esto exactamente? Maya se giró lentamente. Está buscando a su padre. Pensé que alguien aquí podría reconocer el nombre. Ellen apretó los labios. Así que trajiste a un niño, un desconocido, a un ambiente de trabajo estéril. Tenemos reglas, Maya. No se traen niños de la calle aquí porque se les tenga lástima. Maya sintió que las palabras la golpeaban como bofetadas. Elliot se estremeció a su lado. No es un niño de la calle. Es un niño perdido, dijo, manteniendo la voz serena. Y no lo traje aquí para jugar. Lo traje aquí para ayudar. ¿Y quién te dio esa autoridad? Ladró Ellen. ¿Quién te dio permiso para convertir este hospital en algo tan? En tu caridad personal. ¿Crees que esto te convierte en una especie de héroe? No, te convierte en imprudente. Otros miembros del personal observaban ahora, algunos fingiendo no hacerlo, pero con los oídos atentos. No está causando daño, dijo Maya, con la voz más fría. Es un ser humano. Merece estar a salvo. Ellen merece estar bajo custodia protectora de menores, espetó Ellen. Y tú mereces medidas disciplinarias por violar el protocolo.
Acompaña al chico afuera ahora mismo. Maya se interpuso entre Ellen y Elliot instintivamente. No lo toques y no levantes la voz. Ellen replicó. Puede que seas popular entre algunos pacientes, Maya, pero eso no te pone por encima de las reglas. Trajiste a un niño sucio con ropa sucia sin idea, sin parentesco contigo a mi hospital. Eso es inaceptable. Algo se quebró entonces, no en la voz de Maya, que se mantuvo firme, sino en su pecho, donde años de ser la buena, de asentir cortésmente cuando le faltaban al respeto, de demostrar y demostrar y demostrarse a sí misma solo para ser tolerada, se derrumbaron bajo el peso de este momento. No puedes decidir quién pertenece aquí, dijo en voz baja. No por cómo visten, ni por su aspecto, ni por a quién te recuerdan. Ellen entrecerró los ojos. Sácalo o lo haré yo. Elliot, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, susurró de repente, alcalde, lo siento. No quise causar problemas. Se giró hacia él, y su expresión se suavizó al instante. No hiciste nada malo. Pero están locos, murmuró él con los ojos vidriosos. Se equivocan, dijo ella con firmeza. Solo eres un niño que intenta encontrar a su padre. Eso no es un delito. Ellen hizo un gesto brusco hacia el personal de seguridad cercano, que había empezado a observar desde el otro lado del pasillo. Maya sintió que la sangre se le subía a la cabeza, lista para proteger a Elliot si era necesario, con el corazón latiéndole con fuerza, sin aliento. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, justo cuando toda la planta parecía inclinarse hacia el momento en que algo podría explotar, una voz atravesó el caos, clara y urgente. Pero esa voz pertenecía a otro capítulo. Por ahora, Maya se mantuvo firme porque, por muy incómodos que los hiciera, por muchas reglas que intentaran convertir en armas, ella sabía la verdad. Elliot. La voz resonó como un aplauso en una catedral silenciosa, firme, frenética y completamente humana. En ese instante, todo en el pasillo se congeló. Incluso Ellen, a medio gesto hacia seguridad, se puso rígida. Maya se giró bruscamente, con la respiración entrecortada, y Elliot levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, buscando. El personal del hospital se apartó instintivamente como si el propio sonido los hubiera apartado. Y entonces apareció él, un hombre alto con un abrigo oscuro, el rostro pálido y demacrado, el pelo despeinado como si no hubiera dormido, como si no hubiera respirado bien en días, con la mirada fija en la pequeña figura de Elliot, y cada centímetro de tensión se desvaneció en movimiento. Elliot suspiró de nuevo, apresurándose hacia adelante. El niño emitió un sonido que no era exactamente un grito ni una risa. Papá corrió a través del campo helado del juicio, con los brazos extendidos, y se estrelló contra el abrazo del hombre con una fuerza que hizo que todos los que lo observaban se sintieran como intrusos. El hombre cayó de rodillas y envolvió a Elliot tan fuertemente contra su pecho que era difícil distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Temblaba, no de frío sino de algo más profundo. Alivio, desamor, gratitud. Su voz se quebró mientras hablaba contra el cabello de Elliot. Miré por todas partes. No sabía a dónde ibas. Dios, pensé que te había perdido. Maya se quedó quieta, con las manos apretadas a los costados y el pulso martilleándole en los oídos. Ella no sabía qué hacer, si hablar, si irse. Sus ojos ardían, pero ella mantuvo la compostura. Este momento no era suyo. Era de ellos. El hombre finalmente levantó la mirada. Su mirada pasó por encima de las enfermeras, por encima de los espectadores atónitos, por encima de Ellen, y se posó en Maya. Algo cambió en su expresión, reconocimiento y luego comprensión. Se puso de pie lentamente, todavía sosteniendo la mano de Elliot. Lo encontraste, dijo, en voz baja pero firme. Lo trajiste aquí. Maya asintió levemente. Estaba solo en la calle bajo la lluvia. Miró a Elliot nuevamente, como para asegurarse de que todavía era real. Luego volvamos a Maya. Gracias. Te debo más de lo que puedo decir. Ellen dio un paso adelante, aclarándose la garganta como si intentara recuperar el control. Disculpe,
dijo bruscamente. No sé quién es usted, pero este chico apareció aquí sin autorización. Y, soy Charles Bittman, interrumpió, sin alzar la voz, pero cortándola como un cristal. Director ejecutivo de este hospital. El aire se desvaneció del pasillo. Nadie se movió. Él parpadeó, claramente intentando procesar lo que acababa de decir. Su postura oscilaba entre el desafío y la alarma. No me di cuenta. No sabías cómo se ve mi hijo cuando está asustado y solo, dijo, con un tono más agudo. O simplemente estabas demasiado ocupada juzgando a la mujer que lo ayudó. A Maya se le encogió el corazón al oír las palabras, mi hijo. Volvió a mirar a Elliot, lo miró de verdad, y de repente encajó. La barbilla, los ojos, el ángulo de las cejas. La familiaridad no estaba en el nombre. Estaba en el rostro. Ella violó el protocolo, dijo Ellen, con la voz más baja, menos segura. Trajo a un niño no autorizado a un entorno de atención al paciente. Porque era la única a la que le importaba, espetó Charles, mientras que el resto de ustedes ignoraron a un niño asustado. Lo etiquetaron, lo amenazaron y trataron a una mujer de compasión como la de un criminal. Hubo un largo silencio. Ni una palabra, ni un susurro. El personal que se había reído entre dientes, que se había quedado mirando, que había susurrado con las manos ahuecadas, todos permanecieron como estatuas, con la vergüenza subiéndoles al cuello. Charles se volvió hacia Maya. Quiero que sepas que tu amabilidad salvó a mi hijo. No me importan las políticas cuando se usan para justificar la crueldad. Tragó saliva con dificultad, repentinamente sin saber qué decir. No sabía quién era. Simplemente, no podía dejarlo. Eso es lo que lo hace más importante, dijo. Lo ayudaste cuando creías que no era nadie. Luego miró a Ellen. Estás despedido. Con efecto inmediato. ¿Qué? La voz de Ellen era frágil, quebrada. No puedes. Acabo de hacerlo. Abrió la boca para discutir. Entonces vio su rostro. Vio que no era la ira lo que lo impulsaba, sino la claridad. Retrocedió un paso, sus ojos se posaron en los demás, pero nadie se movió para apoyarla. Uno a uno, las cabezas se volvieron. Se dio la vuelta y se alejó, con pasos rápidos y silenciosos. Charles miró alrededor del pasillo, con la mano apoyada suavemente en el hombro de Elliot. Que esto sirva de recordatorio a todos aquí. El juicio no salva vidas. La compasión sí. Nadie respondió. Nadie se atrevió. Elliot, todavía aferrado a la mano de su padre, miró a Maya y le tiró de la manga. Papá, susurró. Ella fue quien me dio comida, ropa seca. Ella se quedó conmigo toda la noche. Charles siguió la mirada de su hijo y dio un paso hacia Maya, extendiendo su mano. Maya Brooks, he escuchado tu nombre en las evaluaciones del personal. Eres la enfermera con la que sueña todo hospital, pero nunca imaginé que te convertirías en la razón por la que reencontré a mi hijo. Ella tomó su mano lentamente, humillada. No hice nada que cualquier otra persona aquí no hubiera hecho, dijo en voz baja, aunque sus ojos delataban la verdad. No lo habían hecho. Pero lo hiciste, dijo él. Y no lo dudaste. Detrás de ellos, alguien finalmente habló. Una joven pasante maya apenas se había dado cuenta antes. Ella es la razón por la que presenté mi solicitud aquí, dijo. Ella trató a mi madre con amabilidad durante la quimioterapia. Eso fue lo que se me quedó grabado. Otra enfermera intervino, más suavemente. Ella se quedó más allá de su turno para atender a mi paciente la semana pasada. Nadie se lo pidió. Y poco a poco, uno a uno, la gente empezó a asentir, no solo hacia Charles, sino hacia Maya en silencioso acuerdo, en reconocimiento tardío, en disculpa. Maya no necesitaba los elogios. Ella nunca lo tuvo. Pero en ese momento, rodeada de personas que habían tratado de reducir su valor a reglas y suposiciones, sintió que algo cambiaba, una validación que era más profunda que un título o una evaluación. Entonces Elliot tomó su mano y colocó sus pequeños dedos sobre los de ella con silenciosa confianza. ¿Puedo quedarme contigo a veces? Él preguntó. Maya sonrió suavemente. En cualquier momento. Por primera vez ese día,
Sus ojos se llenaron de lágrimas y esta vez dejó que las lágrimas cayeran. Ella había estado en el fuego, y ahora en la calma después de la tormenta. El mundo finalmente la había visto. El sol de la mañana se derramaba sobre los tejados, suave y dorado, el tipo de luz que hacía que incluso los ladrillos cansados de la fachada del hospital parecieran cálidos. Habían pasado días desde el momento en que todo cambió. Pero Maya no lo había asimilado del todo. Ni cuando Charles le había agradecido, ni siquiera cuando escoltaron a Ellen hacia la salida, sino ahora, mientras caminaba por el vestíbulo principal, donde el personal asentía hacia ella, no con sospecha, sino con algo cercano al respeto, lo sintió. No solo un cambio en cómo la veían los demás, sino en cómo se veía ella misma. Ya no la toleraban más aquí. Ella pertenecía. Y más que eso, ella importaba. Pasó frente al mostrador de recepción. Su nueva credencial de identificación pesaba más alrededor de su cuello. Enfermera jefe Maya Brooks. El título todavía le resultaba extraño, como probarse un abrigo que aún no le sentaba bien, pero le iba quedando bien con cada paso firme. No se trataba del poder ni de la autoridad. Se trataba de que confiaran en él para liderar, para dar forma a algo mejor. Ella no lo había pedido. Se lo había ganado en silencio, de manera constante, a través de decisiones tomadas en la oscuridad y sin ninguna promesa de recompensa. Y ahora esa luz finalmente la estaba alcanzando. Arriba, Elliot estaba sentado con las piernas cruzadas en la oficina de Charles, dibujando con lápices de colores en un bloc grueso. Un pequeño rincón iluminado por el sol había sido dispuesto solo para él. Una silla mullida, una estantería con libros y una manta cuidadosamente doblada sobre el apoyabrazos. Maya entró con su habitual golpe a la puerta y él levantó la vista con una sonrisa que le ensanchó el corazón. Maya, mira, dibujé el hospital. Ahí es donde tú trabajas y ahí es donde papá me encuentra. Ella sonrió y caminó agachándose junto a él. El dibujo era tosco pero claro. Dos figuras de palo, una más alta con el pelo desordenado y otra más pequeña con una mochila. Entre ellos se encontraba una figura de piel morena con un uniforme verde azulado y los brazos extendidos. Me diste una capa, bromeó suavemente. Porque eres como un superhéroe, dijo Elliot, encogiéndose de hombros como si fuera obvio. Charles se giró desde su escritorio, con una pila de borradores de políticas en una mano, y ofreció una sonrisa cómplice. No puedo discutir eso. Ella se puso de pie, sacándose una pelusa imaginaria de la manga. Ya sabes, nunca quise hacer nada de esto. Simplemente hice lo que me pareció correcto. Por eso funcionó, dijo Charles. Y por eso pido más que solo su liderazgo en el pleno. Señaló los papeles que había sobre su escritorio. He estado pensando desde ese día. Hay niños como Elliot en todas partes, perdidos, olvidados, invisibles, y si un hospital no puede verlos, no puede ayudarlos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Los ojos de Maya se entrecerraron levemente, no con sospecha, sino con un cálculo silencioso. ¿Qué tienes en mente? Una fundación, dijo, privada, independiente, operada desde este hospital, pero no sujeta a trámites burocráticos. Un fondo para brindar tratamiento a niños en crisis, sin hogar, abandonados o que simplemente se encuentran en situaciones que el sistema no puede cubrir. Quiero que lo hagas conmigo. La idea la golpeó como un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Lo imaginó, no solo reaccionando al dolor, sino previniéndolo, creando algo permanente a partir de lo que había sido un único acto instintivo de compasión. ¿Hablas en serio? Lo digo en serio, dijo. Y confío en ti porque no esperaste permiso para hacer lo correcto. Maya miró a Elliot, que ahora tarareaba suavemente mientras sombreaba un árbol en su dibujo, luego volvió a mirar a Charles. Su respuesta fue tranquila pero inquebrantable. Vamos a hacerlo. La fundación tomó forma más rápido de lo esperado. El nombre de Charles abrió puertas, pero fue la historia de Maya la que conmovió los corazones. Los donantes no respondieron a comunicados de prensa, sino a la cruda verdad de una enfermera que decidió detenerse para atender a un niño que nadie más vio. El personal del hospital, que antes susurraba, ahora se ofrece voluntariamente a trabajar horas extras.
Algunos incluso acudieron a ella directamente con disculpas, y aunque no las necesitaba, aceptaba cada una con gracia. La noche del lanzamiento de la fundación, la sala de conferencias se transformó en algo luminoso, casi sagrado. Fotografías de niños ayudaron a los testimonios de los padres. Un mural del dibujo original de Elliot ampliado en lienzo y enmarcado en la entrada. Maya permaneció de pie junto al podio vistiendo su mejor blusa, nerviosa pero firme. Ella no habló mucho tiempo, solo lo suficiente. No hice nada heroico, dijo a la multitud de médicos, enfermeras, donantes y desconocidos. Vi a un niño sufriendo y me detuve. Eso no debería hacerme excepcional. Eso debería hacerme humano. La sala contuvo la respiración antes de estallar en un aplauso silencioso, de esos que tienen más peso que un trueno. Más tarde esa noche, mucho después de los discursos, Maya salió con Elliot de la mano. Las luces de la ciudad parpadeaban arriba y la noche estaba tranquila y seca. Finalmente, Elliot la miró. ¿Crees que otros niños como yo estarán bien ahora? Ella hizo una pausa y luego se arrodilló a su lado. Creo que tendrán a alguien cuidándolos. Alguien que no mirará hacia otro lado. Él asintió como si entendiera más de lo que debía. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó el viejo recorte de revista arrugado. La imagen del hospital ahora suavizada en los bordes, aún arrugada pero apreciada. Quiero conservar esto, dijo, para recordar ese día. Pero quizá podamos dibujar uno nuevo también. Uno mejor. Maya sonrió. Hagámoslo juntos mientras estaban bajo el resplandor de un nuevo comienzo. El viento transportaba una suavidad a través de los árboles. Y Maya pensó en aquella primera noche. La lluvia, el silencio, el niño que no hablaba. Recordó lo vacío que se había sentido el mundo, lo pesado que había estado su corazón. Pero ya no. Ahora había calor donde antes había frío. Ahora había un niño con un hogar. Ahora había un propósito que no nacía de planes o ambición, sino de una única elección de preocuparse cuando era inconveniente actuar cuando nadie más lo hacía. Y a partir de ese único acto, un futuro había florecido no solo para Elliot, no solo para Maya, sino para todos los niños que todavía esperaban bajo la lluvia. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.